Nuestra invitada el día de hoy en el primer sueldo es graduada en microbiología y estudios ambientales de la Universidad de Kansas, posgrado en planificación, gestión ambiental y ordenamiento del territorio por la Universidad de la Sorbona en París, fundadora y directora de Futuro Común, experta en desarrollo sostenible y medio ambiente. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Irene Petkov. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y con Irene Petkov, quien gentilmente nos atiende vía telefónica. Irene, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerle, que haya aceptado la invitación. Bueno, igualmente, imagínate, muchísimas gracias por la curiosidad y Eso por es. invitarme a compartir la evolución de mi carrera con tu público, Eso. imagínate tú. Eso es parte de la curiosidad. ¿Y recuerda la primera vez que recibió algo de dinero? No, ni siquiera estamos hablando ya de un sueldo formal. La primera vez que recibió algo de dinero, ¿lo recuerda? Claro, claro que lo recuerdo muy bien. ¿Cuándo fue? O sea, fue cuando tenía 14 años, Ajá. exactamente en la época navideña, Ujú. que bueno, estudiando bachillerato me puse a trabajar pues para ganarme un dinerito ese diciembre y poder comprar los regalitos y qué sé yo. Y bueno, busqué un trabajo en Beco. Ay, qué Ese bueno. fue mi primer trabajo, sí, allí trabajando en el departamento de hogar. Tenía yo 14 años. Y bueno, sí, recibí un dinerito, pero ese momento creo que trabajé algo así como que 20 días o algo así, hasta el 24 de diciembre justamente, exhausta, o sea, Claro. terminábamos los días. Bueno, era verdaderamente terrible, o sea, la cantidad de trabajo que teníamos y bueno, pude pues en ese momento, creo que fue que me gané como 400 bolívares, algo un poco menos de $100 en ese momento. Ujú. Y bueno, tengo un grato recuerdo de ese periodo, de esa época y de ese momento, ¿no? Cuando entré por primera vez a ganar mi primer sueldo, tenía yo como 14 años. Claro, tener dinero ganado con el esfuerzo propio, eso empodera a cualquiera, ¿no? Le abre a uno unas dimensiones distintas de la vida. Totalmente. Bueno, para mí era muy importante poder, bueno, tener la oportunidad de ganarme ese dinero por Claro. mí misma y poder, eh, bueno, abastecerme pues en ese diciembre comprando, qué sé yo, cualquier Claro. cosita pues que fuera posible en ese momento. Irene, y por la misma curiosidad, que estaba de moda en Beco en ese entonces? Es decir, que era tendencia, que se vendía en el departamento de hogar, quiero decir. Se vendían muchísimas vajillas, era ¿Así? De impresionante. melamina. Bueno, melamina, sí, exactamente, en melamina y en cerámica, en porcelana. Era impresionante la cantidad de gente que venía a comprar vajillas. Pero Claro, yo quisiera por resaltar favor. algo A importante ver. de ese periodo porque yo tengo un recuerdo sumamente grato e inolvidable de una persona que aparentemente estuvo muy agradecida por la forma en que yo lo atendí. Ujú. Debo decir que vendí bastante bien, me dedicaba bastante bien a eso, siempre recibíamos una comisión por las ventas, obviamente. Y recuerdo una persona que regresó y vino con un regalo, y fue el libro del profeta de Gibran Khalil, ¿no? ¿Así? Y sí, o sea, me impactó enormemente porque yo creo que, bueno, para mí fue un descubrimiento el profeta y fue también pues una suerte de comienzo hacia lo que fue también mi exploración hacia lo místico y lo espiritual, ¿no? O sea, que no es que para nada me haya dedicado a eso en mi vida, Ujú, pero ujú. sí creo que formó en cierto hasta cierto punto una cierta espiritualidad que me ha caracterizado a mí en mi vida y eso fue fundamental y nunca olvidaré a esa persona. No recuerdo su nombre, pero sé que hasta me hizo una dedicatoria lindísima. Todavía debe estar el libro en la casa de mi mamá o algo así, Y el pero libro fue El Profeta. el profeta, Recuerdo haber imagínate. leído A las Rotas en algún momento también. Sí. También de Khalil. 8:21 de la mañana. Irene, y ya llegando a un primer sueldo formal, ese de qué año estamos hablando y haciendo qué cosa. Bueno, mi primer sueldo formal fue regresando de estudiar en los Estados Unidos. Ya estaba yo graduada de microbiología y estudios ambientales y mi primer trabajo formal fue en el Ministerio del Ambiente.
justamente Arnoldo Gabaldón era el ministro, lo acabas de tener Claro, allí claro. en tu programa, Ujú, y Arnoldo era el ministro, y bueno, y mi primer, digamos, jefe fue Julio González Aguirre, ujú, y empecé allí a trabajar en el Ministerio del Ambiente, trabajando en lagunas costeras, en ordenamiento y, digamos, conservación de lagunas costeras, y allí empezó pues un poco mi carrera también en el área de la conservación ujú. pura y dura, que fue allí en el Ministerio del Ambiente, pues donde yo empecé. Fueron pocos meses antes de irme a hacer mi posgrado en Francia. Exacto. ¿Qué la enamoró de eso, de vincularse al ambiente, a la gestión ambiental, de entregar buena parte de su vida a eso, a esa carrera? Bueno, fíjate tú, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, eh, en mi juventud, ya cuando yo era muy joven, yo me interesé bastante por la política. Ujú, La política era para mí, bueno, la llevo en las venas, ¿no? La ajá, llevo en la sí, sangre. lógicamente. Entonces, sí, un poco inducida un poco bueno, por la época, Ujú, por lo que representó, pues, los años 70, ¿no? Para nuestra generación. Yo estuve muy vinculada a la política, no necesariamente a la izquierda, más ujú, bien era ujú. muchísimo más contestataria, ¿no? Ok. Y un poco antipolítica y tal. Pertenecía a un movimiento, digamos, más contestatario y renovador en cierto punto, ¿no? Pero luego, pues sí incursioné un poco en la política hasta que me di cuenta, y sí me interesaba, Ujú, el activismo, digamos, sí. siempre me ha interesado. Pero me di cuenta que realmente el activismo político no era para mí. Entonces, aun cuando estuve bastante involucrada, bueno, en el momento un poco inspirada, pues, por mi papá Claro. y por toda su vida, me incursioné en la política, pero descubrí que la política no era para mí. Y cuando estaba estudiando en los Estados Unidos, que me fui a los Estados Unidos a estudiar primero microbiología, Ujú, me di cuenta también que la microbiología como que no era tampoco ujú, mi mundo preferido, porque bueno, digamos, es una carrera o es una profesión o es, digamos, una actividad o una ujú. materia que se hace con mucha soledad, muy Ok. aisladamente, ¿no? Entender que es una actividad de laboratorio. Y comenzaban en los años 80, principios de los 80, comenzaba a perfilarse este interés por los asuntos ambientales. Y estudiaba en la Universidad de Kansas, que tenía un tremendo departamento de estudios ambientales, y, y vi como que en esa posibilidad de ejercer en lo ambiental, también una posibilidad de ejercer cierto activismo y poder darle a mi carrera un sentido profesionalmente, o sea, Ujú, dedicar mi profesión, digamos, a construir eh, un mundo mejor, claro. que creo que en eso en parte también hacen los políticos, Sí. aunque no siempre lo puedan lograr. Pero Mm, allí creo que por eso me interesó lo ambiental y siempre me gustó la biología, siempre me gustó la ecología, y pensé que en lo ambiental podía un poco combinar mi espíritu activista, mi espiritualidad y al mismo tiempo mi interés por la biología y la ecología. claro. Irene Petkov, nuestra invitada, aunque regrese un poco en este relato cronológico, ¿puedo preguntar qué pensaba papá cuando tenía usted interés en la política? Cuando le seducía la política, ¿lo alentaba, le preocupaba? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, más bien él fue, como siempre, él era un hombre de un pensamiento libre, Sí, ¿no? sí. O sea, él nunca intervino en mis, digamos, en mis apetitos políticos, increíblemente, ¿no? Ujú, Porque inclusive a veces hasta me le opuse cuando yo era muy joven. Y sin embargo, él no era que me estimulaba, pero le gustaba que yo ujú, pudiera estar de alguna manera cercana a un interés y cercana a él en eso, ¿no? Pero le gustó, pero tampoco nunca realmente fue que estimuló ni que acompañó, ¿sabes? O sea, es profesamente mi evolución o
posibilidad de entrar en la carrera política. En estos días conversaba con alguien y me decía, caramba, yo lamento tanto que mi padre me alejara de la política porque a mí me gustaba mucho la política de joven. Hoy en día es un comerciante, un empresario, pero decía, me gustaba tanto la política y como mi padre, tantos otros padres de amigos míos, y entonces, bueno, gente valiosa se fue alejando de la política y bueno, de repente los no más aptos terminaron encargándose de ella. Generalizando, por supuesto, es que en la política hay gente buena y hay gente mala, como en la empresa y en la industria también la hay, pero esta persona me lo decía con pesar, que porque lo habían alejado a él de la política en sus primeros años. Qué bueno haber tenido Sí, entonces a papá sí. respaldando la idea. Sí, en cierta forma sí lo respaldó, Sí, claro que sí, nunca se claro, opuso y de hecho respaldaba mis ideas antipolíticas, porque en realidad hasta milité en la antipolítica más ujú, bien, ¿no? ujú, ujú, Y él ¿sabes? O sea, tenía una actitud siempre como de curiosidad, de querer saber de dónde salía y de dónde nacía claro. todo esto, porque bueno, también era su manera de ser, ¿no? Claro. Por cierto, Irene, hace poco, en una entrevista con la familia Bocaranda, le preguntaba a Nelson Eduardo, le digo, el apellido Nelson, es verdad, el apellido Bocaranda puede que abra muchas puertas, pero también cerrar algunas. En el caso del apellido Petkov, Oye, en el caso del apellido Petkov, esto es una pregunta interesante y que bueno, yo creo que hasta cierto punto ha sido un poco, por decirlo, o sea, ha sido bueno, ha sido muy bueno, porque realmente que a mi papá lo aprecia tanta gente ujú, y lo admiran tanto y bueno, y cada vez que yo hablo y digo mi nombre y me preguntan si yo soy su hija y tengo que decirlo, pues ujú, todo el mundo no hace sino tener expresiones de admiración y de amor y de cariño y de sí, afecto y de respeto hacia él. Pero yo diría que también ha sido como un poco una suerte de hándicap. O sea, digamos, la inteligencia de mi papá me ha perseguido siempre un poco, o sea, para hacer un poquito aquí sí, de psicoanálisis, sí, porque me ha exigido mucho más. O sea, ha sido como que ha puesto sobre mí como que una suerte de sí, exigencia mayor, porque siempre he querido como que vivir sí, en función de las expectativas que claro. tal vez tengan los demás sobre mí pensando en él. Claro, apuntando a esa Es, barra que está muy alta, ¿no? es una barra muy alta y tampoco es que pueda decir, o sea, me ha abierto puertas, sí me ha Sí, abierto puertas en sí. el sentido de que, bueno, es una referencia de dignidad, de Ujú, honor, ¿cómo se llama?, de honestidad, de inteligencia, tal vez hasta cierto punto también, pero tampoco creo que me ha abierto las puertas, o sea, sí, yo creo que yo me he ganado con mi sí, esfuerzo y mi propio, digamos, mi propia madera, lo que he tenido en la vida. O sea, claro. mi papá no fue un hombre nunca de ser el que impulsara mi carrera, ni mucho ni menos. Estuvo siempre en desacuerdo con el nepotismo. Ujú, Cuando yo llegué de los Estados Unidos, que quise inclusive, o sea, que estaba trabajando en la Comisión de Ambiente del Congreso, era Guerra Ramos el presidente, todo el mundo me decía, Irene, pero dile a tu papá que te ayude a que te contraten. Y yo estaba, bueno, empezando a trabajar y mi papá se negó, mi papá dijo, no, no, yo eso no lo puedo hacer por ti. O sea, yo estoy totalmente en contra del nepotismo. Y entonces, bueno, eso fue para mí, o sea, siempre un ejemplo increíble. claro, Y bueno, y así he sido y he logrado todo lo que he tenido claro. por mi propia cuenta. Irene, ¿hay algún consejo? No de papá, no quiero hablar, si es de papá, perfecto, bienvenido, pero ¿hay algún consejo que en materia laboral conserve todavía y que le acompañe y que ponga en práctica ese consejo que cambia la vida en algunos casos? Bueno, a mí me cambió muchísimo la vida, o sea, la vida me ha cambiado muchas veces relacionada con mi carrera. Sí, O sea, después del Ministerio del Ambiente trabajé en el Instituto Nacional de Parques, trabajé en la Universidad Simón Bolívar muchos años sí, como profesora. sí, Luego, digamos, ese apego por la conservación, por la naturaleza, también tuvo eh, bueno, me produjo unos periodos realmente difíciles también y críticos, ¿no? Porque trabajar para el Estado realmente puede ser muy satisfactorio desde el punto de vista de lo que eres capaz de construir trabajando para, ujú, para, para el Estado,
pero bueno, siempre en este país eso ha sido un problema, o sea, no tengo mucha necesidad de explicar qué pasa, pero mi mamá siempre me estimuló, por lo contrario, Dora Martínez, a tratar de buscar nuevos horizontes en lo profesional. Y bueno, yo creo que exploré en el sector petrolero sin saber mucho de eso, porque es impresionante cómo en Venezuela, los venezolanos viviendo en un país petrolero sabemos tan poco de petróleo. Ni siquiera sabemos sobre todo en aquella época. Sí, sí. Y creo que lo más importante para un profesional, a pesar de que pasé de trabajar en un sector de la conservación dura y pura, como es trabajar para la conservación de los parques nacionales, entré a trabajar en un sector muy polémico, muy estigmatizado en lo ambiental, como es el sector petrolero. Pero yo creo que lo que yo siempre creo que hay que mantener, no importa donde trabajes, con tus principios. Sí. Y a esos principios nunca debes renunciar, estés donde estés. Entonces yo creo que es muy importante que en nuestra carrera, como evolucionamos profesionalmente, nos mantengamos apegados a nuestros valores y nuestros principios. Y eso es lo que siempre nos hará, triunfar no necesariamente en lo material, sino triunfar en materia de logros, en materia de huella, o sea, de la huella que puedes realmente dejar en el mundo. Y yo me siento feliz porque yo creo que yo he dejado una huella donde he estado, y ha sido porque he creído profundamente en lo que hago y porque siempre he estado apegada a lo que creo y a lo que me caracteriza desde el punto de vista de mis principios. Claro. Irene Petkov, nuestra invitada. Irene, para cerrar, ya que habla de huella, con ese ejemplo de preparación, pero de perseverancia también y de trabajo, y desde ese perfil como docente, un consejo al bachiller, un consejo al universitario, un consejo al joven trabajador del día de hoy, entendiendo que son otros tiempos, ¿no? Que no es aquel tiempo de los 400 bolívares en Beco en aquel diciembre, pero un consejo que podamos dejar hoy. Bueno, un consejo hoy en esta Venezuela tan rota, para los jóvenes, una alternativa de carrera es cada vez una alternativa menos atractiva. O sea, lo decía Arnoldo Galdón hace un rato, ¿no? Nos hemos quedado sin capital humano. Y yo diría que, sin embargo, observo ahorita en la juventud una gran preparación, un gran interés por prepararse, por formarse. Y yo diría que eso es lo que hace realmente a un individuo triunfar, o sea, la preparación, la formación, nunca dejar de estudiar, nunca dejar de leer, nunca dejar de prepararse, nunca dejar de modernizarse. O sea, es parte del crecimiento, y yo creo que en todos los jóvenes lo que yo les pido siempre es que nunca dejen de estudiar, de prepararse, de actualizarse y de diversificarse. Hoy por hoy estamos en un mundo que requiere que manejemos demasiada, no solamente la información, sino demasiadas políticas, o sea, demasiadas ideas, porque, o sea, yo que trabajo en el área de la sostenibilidad, para mí hoy por hoy la sostenibilidad es la base realmente del crecimiento económico, y todos debemos estar, digamos, perfilando nuestro interés y nuestra motivación en la carrera hacia áreas que tengan que ver con la construcción de un mundo y sociedades más sostenibles. Y para ser sostenibles tienes que tener
interés en no solamente en lo ambiental, sino en lo social, en los derechos humanos, en todo lo que está realmente transformando el mundo de las ideas y que tiene que necesariamente llevarnos a tener un mundo mejor, que es lo que, y lograr, bueno, esa felicidad y esa estabilidad y esa armonía que todos soñamos. Claro. Entonces yo lo que digo es, bueno, a prepararse siempre y a evolucionar en el mundo de las ideas, leer y explorar en muchísimas y en todas las áreas posibles del conocimiento. Bien. Irene, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ti nuevamente. Un gusto. Es Irene Petkov quien nos ha acompañado gentilmente para conocer juntos ese primer sueldo. Son las 8:37 de la mañana. Yo en publicidad